Bienvenida, ministra, muy buenos días. Gracias, Néstor, buenos días a la mesa, Ricardo, a todos. Gracias, es la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, que firma, como todo el gabinete, este decreto de convocatoria de creación del estado de conmoción interior acotado. Ministra, ¿cómo fue la discusión para llegar a este estado excepcional de conmoción interior a partir de hoy en Colombia? Bueno, Néstor, creo que el decreto 0062 del 2025 tuvo arduas jornadas de trabajo, entendiendo también que la declaratoria de conmoción interior obliga a que se genere una serie de razonamientos, de motivaciones, pero también sobre la necesidad de entender que hay una grave perturbación del orden público, y por esa razón empezamos a unir cada una de las piezas fundamentales para considerar cómo se generaba la posibilidad de llegar a este mecanismo en los municipios que usted ha leído en la parte final y en la parte emotiva de este decreto. Eso significa que ahí lo que nosotros hicimos fue unir cada uno de los elementos que han sucedido a través de la evolución de lo que pasó el año pasado en estos municipios, y sobre todo con relación a las actividades que ejerció este grupo en particular frente a una serie de población civil, de población de firmantes y de población que se encontraba en esos municipios. Lo segundo, que obviamente frente a la magnitud de la crisis humanitaria, era y es imposible generar una actividad de normalidad que permita ser abastecida o respondida por la institucionalidad de manera ordinaria. Y esto quiere decir que un movimiento de más de 32.000 personas hacia otras partes significa también tener medidas extraordinarias de atención, de protección. Lo tercero, que se hicieron acciones humanitarias desde el primer momento por la Policía y por el Ejército Nacional, extrayendo, lo que se llama técnicamente extrayendo miles de personas que se encontraban en una situación de asedio, ataque, asesinato y masacre de lo que el ELN generó dentro de esta acción. Y también significó que se viera la realidad de un marco obligatorio de una declaración unilateral de Estado, como es el marco de paz. Yo creo que aquí es importante ver todos estos elementos. El elemento particular de la sustentación del decreto responde a no solo los hechos fácticos, sino también la valoración de necesidad y obviamente de suficiencia que se recogen en cada uno de estos aspectos, y que yo pidiera que lo leyeran con calma y con tranquilidad, porque dentro del mismo decreto están todos los elementos que permiten justificar más que de manera suficiente el estado de conmoción. Y desde ese contexto también decir que cuando nosotros hablamos de este elemento hay que tener en particular elementos sobrevinientes que surgieron en diciembre del año pasado y que surgieron frente a hechos inesperados. Ministra, ya le quiero preguntar sobre esos hechos sobrevinientes, pero si me permite antes, a modo de explicación, ¿por qué se necesita la conmoción interior, que es una cadena de herramientas extraordinarias efectivamente que permite la Constitución? ¿Por qué consideraron que con las herramientas ordinarias no se puede manejar la crisis en el Catatumbo? Mire, porque hay hechos sobrevinientes que generaron una exacerbación de las condiciones ordinarias. Usted lo sabe el país, lo ha dicho la Corte Constitucional. Colombia está en una situación de anormalidad normal, si se me permite la expresión. Es decir, Colombia tiene territorios que históricamente de manera recurrente han sido violentos. Muchos de estos departamentos, digamos, han tenido una violencia que se contiene, que se mantiene y que es uniforme. Pero aquí hay una excesiva violencia que fue un hecho generalizado que surgió de manera posterior y además inesperado. Y le voy a decir por qué inesperado. No solamente el tema, y esto también es muy importante decirlo, de la necesidad de cumplir con el proceso de paz. No es un problema de paz total, es un problema de paz que está edificado en un marco constitucional y legal desde el 2016. Y esto significa que hay unas obligaciones que se tienen que cumplir
que no solo son obligaciones nacionales, sino obligaciones internacionales, en torno a un proceso de paz que en la época de Juan Manuel Santos se aprobó y que llevó sin lugar a dudas a una serie de medidas que obligan a buscar caminos de paz. Entonces no es un tema menor el hecho de que el proceso de paz no es un capricho, el proceso de paz es una obligación, tiene unas reglas y hay que buscar la paz. Esto quiere decir que había mesas de diálogo y ustedes son conscientes y testigos de que había mesas de diálogo en ese territorio, que efectivamente se han realizado conversaciones y que se había llegado a decisiones bilaterales o unilaterales, incluso de ceses de fuego. Sí. Y desde ese punto de vista, pues lo que tenemos que decir también es que surgió en diciembre una arremetida impensable y además absolutamente sorpresiva. Acuérdense que cuando llega esta arremetida en diciembre del 2024, se estaba sentando a la semana siguiente el ELN con el gobierno por petición expresa del ELN y frente al cumplimiento de las mesas. Y esto lleva a que desde ese punto de vista también hubo una acción muy particular de incumplimiento, ministra, que generó en un hecho mucho mayor. En el Catatumbo, en donde tiene vigencia esta conmoción interior, hay ELN. Para estos señores del ELN ya no hay cese al fuego, ¿verdad? No, el presidente levantó el cese al fuego. Pero en el Catatumbo también hay disidentes de las FARC con los que sí hay cese al fuego. ¿Ustedes se han imaginado cómo es el escenario para las fuerzas militares diciendo a estos no les podemos disparar, a estos no los podemos atacar y a estos sí? ¿Eso es manejable? Mire, yo creo que eso es un elemento que está más que contemplado. Hay unos protocolos en particular que se están aplicando. Se trabaja sobre la base del conocimiento de quiénes están cumpliendo y quiénes no. Pero eso tiene unas reglas que yo no puedo explicar, no porque no las conozca, sino porque son parte de un protocolo de seguridad frente a esos acuerdos. Desde ese punto de vista, eso está pensado. ¿Un protocolo de seguridad que va a ser nuevo? No. Un protocolo que se hace desde siempre cuando hay estos conflictos en territorio. En territorio puede haber 3, 5, 6, 7 grupos y desde ese punto de vista se buscan las soluciones precisamente para mantener lo respectivo con los grupos. Ahora, usted hace una pregunta clarísima. ¿Qué pasa? El ejército lo que pasa es que tiene que mantener el orden público y restaurar el orden público en esos sitios. Y desde ese contexto no es que tenga que, como usted dice, tomar una decisión X o Y. Eso se establece previamente, eso se determina previamente y eso se está determinando ya por las autoridades competentes. Ministra, usted nos dice que lo que ocurre en el Catatumbo es una situación impensable y sorpresiva y que ese es uno de los argumentos para la declaratoria de conmoción interior. Sí era impensable y sorpresivo lo que pasó cuando la Defensoría del Pueblo, incluso ustedes citan esa alerta de inminencia, el 15 de noviembre del año pasado, ¿le había advertido al gobierno que esto iba a ocurrir? Mire, la alerta de la Defensoría es una alerta general que incluso no está en algunos municipios en los cuales se realiza la acción violenta que lleva a esta exacerbación de orden público. La estaba en algunos otros municipios, pero es una alerta general. Digamos, sí, puede haber eventualmente, se advierte, y yo creo en las alertas de la Defensoría Pública, porque creo que la Defensoría hace un trabajo muy bueno en ese sentido, en el sentido de decir, puede haber, se está conociendo que puede haber alguna acción contra civiles. Esa fue la afirmación de la Defensoría. Pero sin embargo, aquí ustedes también tienen que saber que la policía y que el ejército y que las instituciones, y digo estuvimos porque estuvimos, como parte de un engranaje durante el año 2024 de acciones sociales en el Catatumbo, en donde se podía entrar, en donde realizamos actividades cada uno de los ministerios en cada uno de estos municipios, en donde se llegó incluso por varios de estos ministerios, por la ARN, por la ART, porque allá recordemos que tenemos firmantes de paz. Y esto significa decir... Ministra, ¿me deja hacerle una pregunta allí? Es que tengo una confusión, porque usted dice la alerta de la Defensoría del Pueblo era genérica. ¿Usted la leyó, ministra?
Sí, claro, y leímos Ministra, no solo, yo siempre leo... no era genérica, que se refiere a los mismos municipios y habla de inminencia de un ataque en los mismos municipios en donde hoy, 24 de enero, el gobierno está declarando la conmoción interior. Ministra, hay mapas, no era genérica. Hay municipios, barrios, corregimientos y veredas en las cuales está en riesgo la población civil. Sí, eso es cierto, pero van a ver que hay una concurrencia. Por ejemplo, el tema de Cúcuta, el tema de los 5 municipios suscritos a Cúcuta tampoco estaba. Y es un tema que también lleva a que nosotros les digamos, mire, independientemente de que la alerta exista, la alerta es una alerta genérica en el sentido de que puede haber ataques a civiles, pero si me dejan continuar, Néstor, le cuento señora, cuál es el elemento fundamental. El elemento fundamental es que nadie se imaginó que el ELN declarara objetivo militar a los firmantes como sucedió o a los miembros de la UP. Eso ni siquiera estaba previsto porque además es un comportamiento que no se espera de un grupo de esa naturaleza. Y ese hecho en particular lo que hizo, y ustedes lo mostraron, lo contaron en radio, que se sacara a las personas con lista en mano de las casas, era un hecho impensable. Era un hecho absolutamente impensable. Pero yo venía contándoles que la institucionalidad venía funcionando y venía funcionando tanto así que había acciones de policía, había acciones de rescate, hubo acciones de secuestros en algunos de esos municipios, se trataba de hacer las actividades correspondientes. Los ministerios trabajaron en la parte social de muchos de esos municipios. Estuvimos trabajando también con ARN, ART. Y esto significa que la institucionalidad estaba presente en el Catatumbo. Claro, el Catatumbo siempre ha sido, y usted lo puede mirar desde años a un centro y un sitio con un gran problema de violencia. Pero esto no quiere decir que este hecho es un hecho que no fue advertido porque no se conocía, o sea, nadie sabía que iba a suceder primero este elemento, segundo que iban a coger también a estas personas firmantes civiles y demás de esa manera y mucho menos las ejecuciones que se realizaron de manera directa en estos días. Y esto significa entonces también la valoración de que si bien es cierto, como lo dice la Corte Constitucional en la SU 020 del 17 de enero del 2022, que declara el estado de cosas inconstitucionales frente a los firmantes, y eso es muy importante, mire que desde el 17 de enero del 2022 ya se está diciendo que definitivamente hay que cumplir los pactos, no solo con el proceso de paz, sino con los firmantes, pues lo que pasa es que se ataca directamente a los firmantes, trasladándolos como objetivo militar, y al trasladarlos como objetivo militar, esa circunstancia nunca había existido, esa circunstancia nunca se había dado, pero además se incurre en una masacre de asesinato que llevó después al desplazamiento de muchísimas personas, a la necesidad de rescate, y aquí por ejemplo no solamente ha actuado la policía, sino ha actuado el ejército, en la necesidad de entender que todas las personas necesitaban ser extraídas. Usted puede ver la multiplicidad de acciones, cuántas personas se extrajeron, qué personas fueron y cuántas unidades militares y de apoyo se mandaron para poder rescatar a las personas que estaban escondidas, que nos llegaban a miles, las afirmaciones, los videos, y pedían al gobierno lo que finalmente se logró, que fue la posibilidad de extracción directa a través de apoyo helicoportado, a través de carros, a través de apoyo de policía y ejército. Sí, ministra, quiero hacerle una última pregunta sobre un detalle de la motivación de este decreto de conmoción interior, sobre el número de hectáreas de cultivos de hoja de coca en el Catatumbo que el gobierno tasa en 43.178, y sobre el origen, la chispa que desata este incendio, que según el gobierno es que se rompió un pacto entre ilegales a finales del año pasado porque aumentó el precio de la cocaína en los mercados internacionales. Y ese habría sido el motivo para que el ELN buscara retomar el control en el Catatumbo. ¿Qué información tienen ustedes sobre ese particular momento histórico? A ver, si usted mira el decreto, son elementos multifactoriales. Aquí no solamente hay un elemento que se valora en el decreto, por eso también se acude a que sea un decreto un poco extenso en el sentido de decir que hay varios factores que se reunieron en el
ciclo final que genera la propuesta y la declaratoria del estado de conmoción interior. Ese es uno de los factores, pero yo le quiero decir sobre el tema de la cantidad. Esa es una cantidad certificada. Ahí hay municipios que tienen la mayor concentración en el cultivo, pero el tema en particular es que también se ha visto cómo hay una mayor oferta desde otros países que están descritos incluso en el estudio que se hizo por parte del Ministerio de Justicia con la UNDOC. Y eso lleva a que nosotros tengamos una serie de elementos también de guerras que también se generan por el negocio de la cocaína, más que de el tema particular del cultivo. Y desde ahí, pues ese es otro factor también en donde hay otra guerra con otros grupos, dirigida también por el ELN para tener lo que se llama el control territorial y el manejo del negocio. Ministra, ese escenario en torno a lo que significan esos aumentos en el precio de la cocaína, ¿es una de las causas del desplazamiento? Sí, creemos que es una causa porque indiscutiblemente después también puede haber lo que se llama la decisión militar de esos grupos de quedarse con el territorio como únicos dueños frente a la posibilidad de crear después, obviamente, el negocio y mantener, más que crear, mantener el negocio del tráfico. Sí. Ministra, ha sido muy útil su explicación, se la agradezco infinitamente. La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, explicándole al país esta mañana el alcance y especialmente las motivaciones de este decreto madre de conmoción interior. Gracias, ministra. Feliz viernes. Un gusto, feliz tarde y mucha suerte en la sustentación ante la Corte Constitucional 818. Estás escuchando.